Nosotros estamos aquí de regreso en tiempo logístico y bueno, este segundo segmento, Eduardo, ya estamos listos, Eduardo y Paulina desde la Ciudad de México. ¿Qué tenemos para estos segmentos, Eduardo? Pues ya estamos listos, Paco. Tenemos a dos invitadas, Mónica, que pues ya es de la casa, ahorita se va a presentar con nosotros, Mónica Marínez, y Dinora Cueto, que está haciendo su debut en la radio. Nos contaba ahorita que estaba un poquito nerviosa, pero ahorita le vamos a ayudar a que se relaje un poquito y que nos platiquen más bien. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Eduardo, Paco, Pau, por esta invitación. Pues yo encantada de estar aquí otra vez con ustedes, que nos den un espacio. Qué bueno. Dinora, bienvenida a Tiempo Logístico. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Gracias. Pues vamos a platicar, vamos a aprovechar el tiempo, Mónica, si no dispones de otra cosa. Vamos a hablar de la mercancía peligrosa. Por ahí Paulina tenía, creo que una pregunta para, pues, acerca sí, de Lalo. Está bien interesante, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que ya nos habían estado pidiendo nuestros radioescuchas, porque tenemos varios importadores y exportadores que manejan este tipo de producto, Mónica. Entonces nos gustaría que nos platicaras, pues, ¿qué se considera un material peligroso para la aduana y por qué, pues, su importancia, ¿no? Sí, Pau, muchas gracias. Pues fíjense que pues un producto peligroso son todas aquellas mercancías que justo por sus características tanto físicas, químicas como biológicas pueden llegar a representar un riesgo, obviamente pues para la salud humana, ¿no? Para el medio ambiente, para la seguridad pública y cuando está en las aduanas pues también para las instalaciones, ¿no? Es decir, para el movimiento que tienen las mercancías en la aduana, pasarlas a un almacén o cambiarlas a un patio, o en el transporte, o pues en el mismo proceso que tiene el despacho aduanero. Por eso es que tienen esas ciertas peculiaridades y ciertas formas de manejarlas en la misma aduana, ¿no? Ya estamos hablando de productos que pueden ser desde sustancias tóxicas, plaguicidas, materiales biológicos, ¿no? Radioactivos, ¿no? Y que además también la misma Organización de las Naciones Unidas las clasifica, ¿no? En un listado UN y a través de una clase, pues para desde su control logístico, ¿no? Si no viene identificada la mercancía desde los documentos o en las etiquetas, pues ni siquiera la suben al transporte porque pues esto indica cómo las tienen que manejar, su cuidado, ¿no? Y pues con toda la documentación que tienen que llevar. Y la importancia de esto es porque la aduana necesita saber también, más allá del manejo y de cómo operar en las instalaciones, pues también necesita saber la trazabilidad de las mercancías, ¿no? De dónde vienen, cuál es su origen, su procedencia, inclusive hasta nos pregunta cuáles son los últimos puertos de embarque de la mercancía, ¿no? Toda la información que pueda tener es muy importante para la aduana porque necesita saber cómo va a ser el cumplimiento, pues justo de esas regulaciones. Y esto además es importante porque tienen un cierto tiempo para poder estar en la aduana, ese tipo de mercancías, solo tienen que estar 3 días, algunas de ellas, y entonces pues eso lo vuelve todavía mucho más estresante poder despachar las mercancías. Yo tengo una pregunta para Dinora. ¿Por qué la importancia, Dinora, de poder hacer una correcta clasificación de este tipo de productos? Sí, Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Pues justamente es el proceso fundamental. Creo que a partir de esta clasificación arancelaria va a dar pauta a toda tu operación, ¿no? Es importante que sí nos acerquemos como importadores, a lo mejor a un profesional capacitado o a algún químico especialista, que obviamente tienen toda esta experiencia para poder clasificar este tipo de productos y de esta manera vamos a poder conocer qué regulaciones le aplican, justamente lo que mencionaba la licenciada Mónica Marínez, el tema del etiquetado, cómo debe de venir el embalaje. Entonces, sí es una parte del proceso, me atrevería a decir yo, la más importante, porque a partir de esto nos va a dar un gran camino y obviamente una operación exitosa. De acuerdo. Interesante, pues si me permiten, yo quisiera hacerle una pregunta a Mónica Marínez. ¿Por qué se debe tomar en cuenta el cumplimiento aduanero, fiscal y administrativo para garantizar el éxito de las operaciones?
Sí, pues son tres puntos muy importantes que en realidad cual se aplica a cualquier mercancía, pero más a este tipo de mercancías peligrosas porque estamos contra el tiempo, ¿no? En este tipo de operaciones. Y el cumplimiento aduanero es muy importante porque, como mencionó Nora, sabiendo la clasificación arancelaria, vamos a saber las regulaciones a cumplir y estas regulaciones no son sencillas de tramitarse, se llevan su tiempo, entonces llevar este control, saber cuáles son, si son permisos, si son un aviso, con lo que tiene que cumplir, es muy importante. E inclusive en la misma aduana, cuando están ciertas mercancías, necesitan hacer todavía un trámite más y tenemos que llevar pues toda esa trazabilidad. Por eso el cumplimiento es de suma importancia. En el tema fiscal también es algo que no debemos perder de vista porque algunos productos, por ejemplo los plaguicidas, pueden estar exentos del pago del IVA o del pago del IEPS, pero esto tiene que estar muy bien fundamentado. ¿Por qué razón no debe pagar el IVA? La ley nos dice que si es para uso agrícola, pues no está llamada a pagar el IVA. Pero si esto no está fundamentado, la autoridad nos puede preguntar y pudiera mandarnos un requerimiento o inclusive suspendernos el padrón de importadores si no tenemos bien este sustento. Y por el otro lado, en la parte administrativa, pues es muy importante llevarnos un expediente de toda la operación, donde podamos ver toda la trazabilidad de la operación, tener todos los documentos necesarios para cualquier cuestionamiento de la autoridad. Y también es muy importante llevar los procesos dentro de nuestra toda operación. Como un punto importante, revisar el buzón tributario. Y aquí quisiera contarles una experiencia de un cliente que justo no revisó su buzón. La autoridad es un plaguicida, entonces la autoridad le pregunta a través del buzón que quiere más información por el cual no está pagando el IVA justamente. El importador no revisa el buzón, pasan 2 o 3 semanas, la autoridad le vuelve a preguntar, no lo revisa y pues no le queda otro remedio a la autoridad que suspender el padrón de importadores, ¿no? Por no contestar el requerimiento y pues para llamar la atención, ¿no? del importador. ¿Y esto qué sucede? Pues justo cuando la mercancía va a cruzar la aduana, en ese momento está suspendido el padrón y pues regresas a ver pues temas de abuso tributario. Entonces, llevar todo el proceso desde antes, durante y después, porque no quiere decir que cuando salgan las mercancías de la aduana ya se terminó la operación, tiene que tener todavía un control. Recordamos que la autoridad nos puede revisar en 5 años y si tenemos alguna situación de una operación va a afectar a mi operación que tenga yo en ese momento y a mis operaciones que vengan llegando. Claro. Entonces, es muy importante llevar pues todo este control, porque no solo importar las mercancías, estamos hablando de temas de transporte ni de aduanas, sino es tener una visión global de todos estos elementos, pues para poder asegurar justo el éxito de la operación. Pues que se acerquen con ustedes, Mónica, ¿no? Yo tengo ahí una duda. ¿Qué entidades son las que están involucradas o que regulan este tipo de mercancías? Depende del tipo de producto, pero están reguladas por la COFEPRIS, ¿no? Que regula el tema de la salud, por la Semarnat, que regula el tema del medio ambiente, ¿no? La Secretaría de Energía, ¿no? Inclusive algunos productos están reguladas por las 3, ¿no? Dependiendo del tipo de material y, por ejemplo, no sé, volviendo al tema de por ejemplo, las sustancias tóxicas, tienen que cumplir con la COFEPRIS, con registros, con permisos de importación, ¿no? Con la Semarnat y algunas veces también si son insumos para fabricar hidrocarburos, también con la Secretaría de Energía. Muy bien. Pau. Mónica, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de algunos documentos que son indispensables al momento de importar estos productos peligrosos? Igual si nos puedes dar un ejemplo de algún producto y qué documentos más o menos son los que se tienen que presentar. Sí, aquí me gustaría pasar el micrófono a Dinora, porque ella está encargada de hacer todo esto y que pudiera explicarnos también, por favor. Sí, claro. Pues justo como comentaba, ¿no? Ya en todo lo que viene del programa,
pues es un tema, uno, muy relevante. La verdad es que conocemos muchos importadores, exportadores en este sector. Creo que es un sector que está creciendo exponencialmente y pues bueno, es muy importante destacar el tema de la documentación. Pues en términos generales, las importaciones ya requieren, ¿no?, de un listado de documentos que son claves para poder hacer el manejo de los mismos. Sin embargo, en este caso, para las importaciones de productos peligrosos, sí se exige documentación que podríamos llamarla obligatoria o específica, cuyo propósito va a ser garantizar el adecuado movimiento, ¿no?, de las mercancías en la aduana y de esta manera asegurar tanto el cumplimiento aduanal como fiscal. Entre estos documentos podemos encontrar lo que es la factura comercial, la lista de empaque, conocimiento de embarque, certificado de origen en caso de que le aplique, que obviamente conocemos que estos documentos son generales, pero que en este caso sí tiene que venir muy específico la información que se debe de contar en cada uno de los productos, ¿no? A lo mejor el tipo de clase, que era lo que nos comentaba Moni, el tema de las descripciones, las cantidades. En esta parte sí es muy, muy importante llevar todo ese cumplimiento. Otros documentos que en este caso sí serían obligatorios sería la declaración de mercancías peligrosas, que nos ayuda a certificar que las mercancías sí estén clasificadas, embaladas correctamente. Otro documento muy importante son las hojas de seguridad y las fichas técnicas, que van a ser documentos donde se tiene información muy detallada o específica de cada producto. Como un ejemplo, pues les podría dar que en esos documentos vienen las composiciones, algunos ingredientes, no sé, en porcentajes, el manejo que se le tiene que dar cuando llegara a suceder alguna emergencia, los usos, qué tipo de transporte también debemos de utilizar, el tema del almacenamiento. Por eso es muy importante contar con estos documentos y siempre que estén actualizados. Otro tema que también ya se comentaba anteriormente en las preguntas era el etiquetado, que sí se pueda visualizar de manera obligatoria el tema de los pictogramas, algunos símbolos, recomendaciones, instrucciones de uso. Y algo muy importante que se mencionó en la pregunta anterior, pues el tema de los permisos y las autorizaciones específicas emitidas pues por distintas dependencias, como ya se dieron algunos ejemplos, podría ser Profepa, Semarnat, incluso hemos tenido experiencia con algunos productos que requieren hasta el tema del registro de verificación Profepa. De acuerdo. Ya casi nos vamos al corte, Moni, pero antes de irnos, me gustaría saber rápidamente algo que no tiene mucho que ver con el tema, pero continuación de la invitada del principio, pero ¿tú qué opinas de todos estos cambios que se quieren hacer a la ley aduanera, Moni? Híjole, pues es un documento que no se ha modificado, ¿no? En mucho tiempo. Yo creo que tiene ya que actualizarse conforme a las nuevas reglas de comercio, ¿no?, internacional y aquí en México, porque muchos de ellos ya no aplican o quedan también mucho a ser interpretativas, claro, ¿no? Entonces yo creo que si se evalúa, si se hace esto entre no solo la autoridad, sino entre cámaras, importadores, y todos podemos aportar nuestro granito de arena de acuerdo a la operación, porque lo que queremos es justamente cuidar, ¿no? Hablamos de seguridad, ¿no? O sea, los permisos no se ponen nada más porque sí, es porque claro, se tienen que revisar cuestiones que pueden afectarnos como a la salud pública. Entonces, creo yo que si se hace de manera pues bien dedicada, ¿no?, se puede llegar a obtener unos cambios que realmente ya son necesarios para aplicarse. Muy bien. ¿Nos vamos al corte, Paco? Vámonos un corte, no le cambie. Está usted en Tiempo Logístico. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Con nosotros estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Paulina Álvarez y Eduardo Chaverdo desde la Ciudad de México.
Y bueno, un par de invitadas con bastante conocimiento al respecto aquí el día de hoy en este jueves. Y bueno, nos quedan algunas preguntas y todavía tiempo para platicar, Eduardo, con ellas, pero todavía aquí quisiéramos preguntarles todavía a ustedes el tema de las regulaciones. ¿Qué regulaciones se aplican en cuanto al tema de lo que veníamos platicando, por supuesto, de los productos y qué dependencias regulan? Es algo más o menos de lo que ya había preguntado Eduardo, pero enfocado a las regulaciones que aplican a los productos. Sí, bueno, pues estos productos prácticamente por decir que todos están regulados por su misma complejidad y por las características que había mencionado en un inicio. Sí. Las regulaciones que aplican pueden ser registros sanitarios, porque la autoridad tiene que revisar toda la información de cómo se fabrican estos productos y lo hace de manera muy detallada, se hace a través de un dossier. Y va ahí información de todo lo posible que se pueda preguntar, y esto pues se lleva su tiempo. Mínimo tienen un año de poder dictaminar, un año o más, y la verdad es que es por toda la cantidad de información que tiene que revisar la autoridad. Inclusive llegan a pedirles pruebas de efectividad o de cómo se va a manejar este producto en diferentes presentaciones, ¿no? Una vez que se obtienen los registros, también se requieren permisos, y en estos permisos de importación, pues se pone desde la fracción arancelaria, que obviamente tiene que ser la correcta, ¿no? Se pone también las aduanas por donde va a ingresar el producto, vienen los países, el país de origen, ¿no? Por donde va a cruzar, todos los puertos que va a cruzar. Esto es muy importante porque luego hay historias de terror, porque a veces las navieras juegan en nuestra contra. No estaba, por alguna situación que tuvieran de clima, se van a un puerto que no estaba pensado, y pues ahí ya hizo un desastre porque el permiso no menciona ese puerto, y entonces claro, pues, hay que ver la manera de subsanar eso. Y también, pues bueno, llega a haber, una vez que se tienen permisos, se tienen que tramitar con otra dependencia, ¿no? Por ejemplo, hace COFEPRIS, y ya que está emitido el permiso, con ese permiso se tramita ante la Semarnat. Es muy importante que la Semarnat pues cuida todo el tema del medio ambiente, y entonces pide como requisito pues que también los importadores tengan una póliza de seguro, ¿no? Donde pues tengan ahí pues muy bien establecido qué pasa si hay alguna situación de algún derrame, ¿no? ¿Quién va a cubrir pues todo eso que cause daños al medio ambiente? Saber también muy bien cómo es el manejo, si hay algún accidente, a quién se llama, cómo se hace pues todo ese proceso de la mercancía, porque recordemos que son productos peligrosos, ¿no? Y que pues no es fácil llegar a moverlos. Inclusive también, pues bueno, llega a haber algún tipo de maquinarias que también están consideradas por tener alguna situación de radioactividad, ¿no? Que deben de ser reguladas por la Secretaría de Energía, desde licencias, ¿no? Avisos, inclusive hasta cuando ya se importó la mercancía tenemos que reportar que ya se instaló, dónde se instaló, ¿no? Y se tiene que estar dando avisos, inclusive hasta anuales, de cómo se está manejando este tipo de productos, ¿no? Y también pues todo esto tiene que haber una trazabilidad. Los permisos se autorizan por ciertas cantidades y por cierto tiempo, y entonces la autoridad necesita saber cómo fue importado, en qué cantidades. Si te sobró, tienes que reportar, bueno, esta cantidad no la importé, ¿por qué situación no la importaste? ¿No? Inclusive hasta las muestras nos pide cierta cantidad, ¿no? Y si no, tenemos que reportar por qué razón ya no se realizó la muestra, o la muestra dónde llegó, quién la tiene, cómo la manejó, cómo salió de la aduana hacia el lugar a donde iba su destino final. Todo eso le interesa mucho a la autoridad saber para este tema de trazabilidad. Y pues como mencioné, las dependencias, COFEPRIS, Semarnat, la Profepa, la Secretaría de Energía, todas ellas son las que regulan este tipo de mercancías. Por eso es muy importante también tener esa planeación, porque ninguno de estos trámites que he mencionado son rápidos, ¿no? Al menos se llevan un mes, mes y medio, 8 meses, 6 meses, un año, ¿no? Entonces es muy importante hacer esto. Y otro que me gustaría mencionar, que es como medida
de prevención es que cuando hay ciertos productos peligrosos que cuando llegan a las aduanas, para que no sean muestreados por la misma característica, se registran para que no sean muestrados ahí, sino ya previamente el laboratorio hizo las muestras necesarias y se registran por 1 año para no tener este tipo de movimientos en las aduanas y pueda salir mucho más rápido. Antes de que mi compañera Paulina siga con la siguiente pregunta, justamente ya me respondiste, yo quería saber cómo ves la autoridad está dando más celeridad a la respuesta de esos trámites o sigue la burocracia en todo su esplendor. Ay, hasta suspiro. No, pues más que burocracia son los tiempos que se llevan, ¿no? A veces es increíble por las cuestiones por las que te detiene una solicitud, claro. ¿no? A veces desde la autoridad te voy a rechazar si me hace falta información, si hay algo que no entendí, te voy a hacer un requerimiento. Pero cuando eso sucede, a veces regresas otra vez al inicio y empiezan los días a contarse. Yo creo que hubo una mejora cuando empezamos a usar la ventanilla única. Sin embargo, pues la ventanilla, pues todo es a través de comunicarte en línea por correo, ¿no? A veces hablas por teléfono y te dicen pregúntale a la dependencia y la dependencia te dice pregúntale a la ventanilla única. Y entonces pues te quedas en medio porque nadie te da una resolución. Son cosas que yo creo que la autoridad todavía no ha amarrado correctamente. Justo en esos tiempos de respuesta que da. Sé que en otros trámites, por ejemplo, cuando son registros, tienen que recurrir a juicios de amparo para que puedan acelerar la respuesta. Si no se hace de esta manera, puede pasar mucho tiempo y no se tiene respuesta de la autoridad. Claro. Pau. Mónica o Dinora, no sé quién me quiera contestar esta pregunta. ¿Qué riesgo tienen los importadores en caso de que llegue un material a la aduana y su permiso esté incorrecto? ¿Cuál es la consecuencia? No se va a poder importar porque el permiso, como digo, tiene sus días ¿no? Entonces, si el material está llamado en un listado que solo puede estar 3 días, pues eso no lo vamos a poder obtener. Y entonces, o se regresa, que a veces regresarlo también es un tema, porque si regresa igual le van a pedir permisos, claro. Se destruye, ¿no? Depende de los materiales. Nos ha pasado, por ejemplo, con plaguicidas, que sí se han quedado en la aduana, mientras se resuelve una situación, o el permiso está ya por salir, o tiene alguna situación de algún requerimiento, o una situación como esta que les contaba. Pero pues esto implica elevar los gastos, triplicarlos, porque al ser material peligroso, recordemos que tanto el almacén nos cobra más, las maniobras van al doble, los honorarios de la gente van al doble, todo va al doble por el mismo tratamiento que tienen las mercancías. Entonces, eso puede volverse inclusive hasta más que el valor de la mercancía, ¿no? Y para una empresa pudiera pues representar hasta que ya no continúe su negocio, ¿no? Así es. Pues qué tristeza, ¿no? Porque al final del día pueden reunirse todos los organismos populares y todo, pero al final, como tú lo acabas de decir, hay retrasos, hay afectaciones al importador y eso finalmente pues es lo que al contribuyente es lo que le interesa, ¿no? Así es. Sí, yo lo pregunto porque justamente la mayoría de nuestros radioescuchas pues pertenecen a los departamentos de comercio exterior, importación, pero en ocasiones muchas veces las empresas, algunas otras áreas, ¿no? Quieren traer cosas y luego claro, les hace fácil, no pasa nada, ¿no? Sin un permiso, aunque le falte un número, lo que sea, pero la consecuencia es grave, ¿no? Entonces por eso pues preguntaba esto para que nuestros radioescuchas que tal vez no son expertos en esta materia lo tengan en consideración, que por algo hay permisos, por algo hay registros, por algo la información debe de presentarse de manera adecuada, pues para evitar cualquier retraso y evitar sobrecostos en todos los embarques. Sí, justamente ahora sí que el tema, lo que nos puede ayudar es la prevención, ¿no? Estar antes de todo y revisar muy bien para que no podamos tener una situación como esta. De acuerdo. Paco. Pues no, pues ya nada más que tener las últimas consideraciones en cuanto a las recomendaciones de todo lo que nos comentaron, porque pues hay temas delicados y hay que
estar evidentemente en el margen de todo lo que nos están sugiriendo y nos están comentando, porque es muy importante pues tener la información de ustedes, ¿no? Independientemente de que en unos minutos más de que ya no terminemos este programa, les vamos a pedir que nos den sus datos pues, para poder compartirlo con quien les haga falta. Pero ¿tienen alguna sugerencia extra para poder terminar? Ya nos falta poco tiempo para terminar. Sí, claro, pues nosotros les recomendamos a todos los importadores que están pensando en importar por primera vez o que siguen continuando, ¿no?, con sus importaciones de productos peligrosos, que se informen bien de todos los procesos, que se acerquen a los expertos para justamente poder importar este tipo de mercancía. Como lo comentaban, el tema de la planeación siempre va a ser importante. Si tenemos una buena planeación, pues tendremos un éxito en nuestra operación. Consultar el código arancelario, que como les comentaba es lo más importante dentro de toda la operación, porque es lo que nos va a dar respuesta a todas las preguntas que tengamos. Asegurarnos también el tipo de transporte que vamos a utilizar, el agente aduanal con el que vamos a trabajar, las dependencias, incluso la misma aduana, que cuiden el cumplimiento tanto aduanal, administrativo y fiscal, y pues eso es lo que nosotros les podemos recomendar a todos esos importadores. De acuerdo. Moni, ¿quieres dar tus redes sociales? ¿Dónde pueden localizarlas? Sí, muchas gracias. Pues nos pueden encontrar por Instagram como Grupo Enlace Comercio Exterior, en Facebook, Grupo Enlace Comercio Exterior, y en LinkedIn como Enlace. Nuestra página es www.enlacemm.com y pues estamos ahí a sus órdenes. De acuerdo. Pues creo que ya es hora de irnos, Paco, ¿no? Llegamos a la parte final de este programa, de verdad, bien interesante la charla y sobre todo platicar con gente que tiene mucho conocimiento en las especialidades, Paulina, que de repente nos sacan de muchas dudas que tenemos, Pau. Sí, Paco, la verdad, y como siempre les comento, pues el tiempo se va de volada, ¿no? Luego ya se nos quedan preguntas ahí, entonces todos nuestros radioescuchas, pues para los próximos programas ya saben, se aceptan sugerencias, quejas y demás, temas que quieran tratar, pues están las redes abiertas para ustedes. Por supuesto, Eduardo, pues llegamos a la parte final, hermano. La parte más triste de Tiempo Logístico, la despedida, Paco. Así es, agradecidos con Dinora, por supuesto, y con Mónica, con esta gran participación. Esperamos verte otra vez, Mónica. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Muchas gracias, Dinora, por tu colaboración. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos, Pau. Pues nos vamos, Paco, nos escuchamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima. En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa. Todos somos parte de esta gran comunidad. Todos somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. En MRK Consultores aportamos valor a tus operaciones de comercio exterior. MRK Consultores, patrocinador oficial de Tiempo Logístico.